Los cimientos de la educación. Alexis Castillo. En la actualidad la educación está en simbiosis con la globalización, esto surge por las diferentes necesidades que la sociedad requiere para desarrollarse. Para empezar debemos preguntarnos cómo el hombre primitivo pasó a situarse en la cima de la cadena alimenticia. Para entender esto podemos analizar pequeños pero importantes sucesos históricos en la rama de la educación, tomando como punto principal la educación en la antigüedad en Oriente. La historia es una de las disciplinas más antiguas cultivadas por el ser humano. Existe la creencia general de que la historia no es más que un aburrido compendio de fechas, nombres y tratados sin ninguna importancia. Sin embargo, la historia dista mucho de ser eso, pues es ante todo una narración. La historia cuenta una historia, la historia del hombre. Y con esta nos ayudaremos a entender el panorama actual ya que solemos relacionar educación con escuelas, docentes, estudiantes, y todo el aparato institucional que se encarga de garantizar la educación de los ciudadanos. Sin embargo, por medio del estudio de la historia de la educación, es posible conocer el origen de estas instituciones y cómo se han desarrollado a lo largo de la historia, hasta tomar la forma que conocemos hoy en día. La educación en la antigüedad. Antes de la antigüedad, existe la etapa conocida como la prehistoria, que se estima su inicio desde hace 3 o 4 millones de años y concluye hacia el año 5000 a.C. En esta primera etapa, el hombre no conoce la vida en sociedad, sino que vive en pequeñas familias o grupos, tribus que se dedican a la pesca, la recolección o la caza. Son años en los que el hombre vive al día. Si un grupo llegaba a tener suerte y encontraba un mamut, los hombres más hábiles del grupo deberán ingeniárselas para cazarlo. Si fracasan, tendrán que seguir buscando alimento, pero si lo logran, tendrán comida para unas 3 o 4 semanas. En ocasiones menos afortunadas, transcurrirán incluso sus días vagando por kilómetros y kilómetros de tierras desconocidas, por climas cambiantes y traicioneros, días de satisfacción y días de escasez, la muerte de uno o dos miembros del grupo que no resistieron las caminatas interminables o la lluvia torrencial de la que no pudieron cubrirse. Con el paso de los años, el hombre fue multiplicándose y poblando el planeta. En algunas regiones, como en el Medio Oriente, se concentraron muchos grupos humanos, mientras que en otras como en América, quedaron muy alejados entre sí. El hombre fue aprendiendo a mejorar sus técnicas de supervivencia. Los primeros intentos por cazar a un mamut seguramente fracasaron, pero después de varios intentos, tuvo que haber surgido algún hombre inteligente que observó que si acorralaban al mamut como por ejemplo como lo hacen los lobos cuando cazan a su presa, las probabilidades para cazarlo aumentaban. Fue así como los grupos humanos aprendieron que al trabajar en equipo, en sociedad, era más probable que consiguieran más alimento, en vez de trabajar individualmente. Además de las técnicas de caza, aprendieron a utilizar utensilios para cortar la carne, y estos a su vez mejorarlos. Primero utilizaron una piedra filosa como las que existen en los ríos y en las costas, después, a esa misma roca le dieron forma de pedernal o mejor conocido como un cuchillo. El hombre, también aprendió a convivir en sociedad. En un principio solo los más fuertes sobrevivían, pero con el tiempo, los más inteligentes fueron quienes mejor se adaptaron al medio, pues volviendo al ejemplo del mamut, tenían más éxito quienes diseñaban una estrategia de caza, que un hombre fuerte. En estos albores de la humanidad, es posible encontrar los primeros atisbos de educación. En cuanto se aprendía una nueva técnica de caza o perfeccionamiento de algún utensilio, este conocimiento se transmitía a las siguientes generaciones, quienes lo aprendían mediante la observación, el ensayo y el error. La técnica de enseñanza era rudimentaria pero efectiva, personalizada y práctica. Después de muchos años de evolución y aprendizaje, los grupos fueron más numerosos y más organizados, hasta convertirse en complejas sociedades con una división del trabajo completamente organizada. Para el estudio de estas primeras sociedades con una división clara del trabajo, la historia inició un nuevo periodo conocido como la Antigüedad. La Antigüedad, que va del año 5000 a.C. al siglo V después de Cristo, abarca una gran variedad de culturas. Mesopotámicos, egipcios, chinos, indios, fenicios, hebreos, árabes, indios americanos, persas, griegos y romanos.
Por supuesto, cada cultura tiene sus rasgos específicos, como los egipcios con sus pirámides y jeroglíficos, los chinos con sus majestuosos palacios y su particular escritura, los indios americanos con sus pirámides escalonadas y su vestimenta de plumas, por poner algunos ejemplos. Además, las culturas antiguas no existieron al mismo tiempo. Por ejemplo, los egipcios construyeron las famosas pirámides de Giza alrededor del 2500 a.C. El Partenón griego cerca del año 447 a.C. Mientras que la pirámide del Sol en Teotihuacán alrededor del año 100 después de Cristo. Sin embargo, a pesar de las diferencias entre cada cultura, existen características generales que todas ellas tienen en común. En cuanto a la producción económica, todas las culturas dominaban la agricultura y la ganadería, excepto los indios americanos, que pues no la conocían el ganado, practicaban el comercio, utilizaban los metales y la alfarería, que era construir objetos con barro. Además, todas las culturas tenían una compleja red de comunicaciones, por medio de carreteras y rutas marítimas. En general, todos los productos que se comerciaban eran para consumo local. Las sociedades se organizaban por tres principales estratos sociales: la clase gobernante, los hombres libres y los esclavos. La clase gobernante estaba compuesta por políticos y sacerdotes, estos dirigían los destinos de la nación y eran considerados seres divinos. Los hombres libres o semilibres eran los ciudadanos, quienes pagaban tributos, estaban al servicio del rey. Por último, estaban los esclavos, quienes casi siempre eran extranjeros y no tenían ningún tipo de libertad y eran considerados propiedad de su amo, quienes podían ser los hombres libres, los políticos o los sacerdotes. La organización política era teocrática, esto quiere decir que el rey legitimaba su mando, porque se le consideraba un descendiente directo del dios de cada cultura. Mientras que los sacerdotes, si bien no eran tan sagrados como el rey, eran muy importantes, ya que eran quienes interpretaban los textos sagrados o cualquier tipo de elemento mágico religioso. En cuanto al ámbito religioso y cultural, los sacerdotes eran considerados los más sabios y únicos capaces de interpretar las señales divinas. De tal suerte, la labor de estos era estrictamente intelectual, por lo que despreciaban el trabajo físico, considerado indigno y exclusivo de hombres libres y esclavos. La religión se caracterizaba por ser politeísta, con dioses que por lo regular tenían características humanas o correspondían con fenómenos naturales. Por ejemplo, los dioses griegos se caracterizaban por tener las mismas pasiones que los humanos. Se enamoraban, se vengaban de algún enemigo traicionero, robaban, mataban o se entregaban a placeres mundanos como el vino y la gula. Por su parte, los dioses mesoamericanos correspondían con los fenómenos naturales, como el dios del sol, de la luna, de la lluvia, etc. A diferencia del resto de las culturas orientales, la egipcia fue la única que perduró hasta ya iniciada la Edad Media, de ahí su importancia e influencia con la cultura occidental. En ese sentido, la historia de la educación antigua suele concentrarse en la educación egipcia, ya que algunos aspectos de su cultura y educación se conservaron en las tradiciones grecolatinas, las cuales conservamos hoy en día y nos ayudan a comprender los orígenes de nuestra tradición educativa. La estratificación social de los egipcios estaba regida por el faraón, la nobleza, los campesinos y artesanos, y por último, los esclavos. El faraón era considerado una deidad en la tierra, a diferencia de los reyes medievales, quienes eran considerados elegidos por Dios. El faraón era Dios mismo en la tierra, la reencarnación de Ra, dios del sol, el más poderoso de los dioses. Los sacerdotes y funcionarios al servicio del faraón constituían la nobleza, quienes se encargaban de las cuestiones administrativas y políticas del reino. Otro sector importante de la nobleza lo constituían los escribas, que eran los únicos que conocían la técnica de la escritura, que al ser considerada sagrada, tenían un estatus social mucho más alto que el resto de los oficios. Por su parte, los campesinos y artesanos constituían el grueso de la población, eran los súbditos del faraón. Campesinos y artesanos se dedicaban a trabajos físicos: la agricultura, la ganadería, la herrería, la milicia y la alfarería. Por último, los esclavos constituían la mayoría de los hombres que habitaban el Egipto antiguo, aunque estos no eran considerados egipcios.
Los esclavos, en su mayoría extranjeros procedentes de Nubia hacia el sur de Egipto, trabajaban en las condiciones más duras. Trabajo físico continuo, sin libertad, abandonados al capricho de sus amos. La religión egipcia era antropomorfa, es decir, sus deidades tenían características humanas y animales. Por lo regular, tenían cuerpo de hombre y cabeza de algún animal. Los egipcios creían en la vida después de la muerte, es por esto que le daban una gran importancia a los ritos funerarios. La razón por la que esta cultura avanzó tanto en este ramo, se debe a que tanto las momias como las pirámides estaban relacionadas con los ritos después de la muerte. La momificación tenía la finalidad de que se preservara el cuerpo del difunto la mayor cantidad de tiempo posible, mientras que las pirámides eran espectaculares tumbas en las que los faraones eran enterrados. En general, los egipcios desarrollaron notablemente la escritura jeroglífica, las matemáticas y la astronomía. Los textos y otro tipo de fuentes históricas que se han recuperado, nos hablan sobre cómo se educaba a la gente en aquellos años. Egipto era una cultura que cultivaba diversos saberes como la agricultura, la astronomía y las matemáticas. Esto lo sabemos por la orientación de las construcciones, en las que las pirámides coinciden con la posición de las estrellas, o bien, por los restos de los canales y sistemas de irrigación en las orillas del río Nilo. Sin embargo, no existen fuentes que nos revelen cómo era la educación de este tipo de conocimientos. Lo más probable es que existieran dos tipos de escuelas, una dedicada a los sacerdotes, quienes enseñarían conocimientos astronómicos y matemáticos, y otra escuela para el aprendizaje artesanal, en la que se enseñarían oficios menores como la agricultura o las artes militares. En contraste, existen muchas fuentes sobre la educación de las clases dominantes, que se enfocaba a la formación política. Las fuentes más antiguas sobre la enseñanza egipcia se remontan al siglo XXVII a.C. Es decir, alrededor del año 2600 a.C. En estos papiros, se aprecian una serie de preceptos morales, convenciones sociales y modos de vida que todo político egipcio debería tener. Estas enseñanzas se expresan de padre a hijo, aunque no necesariamente era una enseñanza limitada al seno familiar, sino que el maestro solía llamar a su discípulo hijo. Este carácter familiar de la enseñanza refleja el carácter de cómo era la enseñanza antigua, en la que los conocimientos se transmiten de generación en generación, es decir, por transmisión oral. En el papiro de la enseñanza, el visir, que era el máximo dirigente, cuya autoridad solo era superada por la del faraón, se dispone a enseñar a sus hijos y les dice: todo lo que está escrito en este libro, escúchenlo tal como les he dicho. No olviden nada de lo que ha sido ordenado. Entonces ellos se postraron con el vientre en el suelo y lo recitaron en voz alta como estaba escrito, y aquello fue más hermoso para su corazón que cualquier otra cosa en el mundo. En este fragmento, se puede apreciar una enseñanza memorística, en la que los alumnos deben guardar una estricta disciplina para recitar las enseñanzas del maestro, en este caso su padre. La autoridad del enseñante era absoluta. Así lo muestra este fragmento del noble conocido como Taotep. Si eres un hombre de cualidad, forma un hijo que pueda estar a favor del rey, inclina la espalda ante tu superior, y tu intendente en el palacio real, es malo para quien se opone a su superior, es útil escuchar para un hijo que escucha, y quien escucha se convierte en un hombre obediente. Educa en tu hijo a un hombre obediente. En la época egipcia, no existía una percepción negativa hacia el castigo físico. En realidad, la prohibición e ilegalidad del castigo corporal en la enseñanza es una prohibición reciente, que surgió en la segunda mitad del siglo XX. En cuanto al contenido de las enseñanzas, muchas de ellas son refranes. En todas las sociedades en las que la escritura no está generalizada, las personas recurren a la sabiduría popular que ha sido transmitida por generaciones. Este es el caso del Egipto antiguo, en la que se observan una serie de preceptos morales y de conducta. Existen refranes de índole universal, como: si te sientas con un goloso, come cuando su deseo haya pasado. Si bebes con un borracho, bebe cuando su corazón se haya saciado. Otro aspecto importante de la educación de los políticos egipcios era la oratoria. Un político egipcio debía mostrar ante la gente la dignidad de un noble, la dignidad de un familiar o una persona cercana al faraón, quien era el dios Ra en la tierra.
Por lo tanto, era muy importante que los políticos manejaran correctamente el arte de la palabra, para convencer y dominar a su gente. Por ejemplo, existen papiros sobre un noble egipcio de nombre Taotep quien instruía así a sus discípulos. Si su boca procede con palabras innobles, debes domarlo. En cuanto a su boca, completamente, la palabra es más difícil que cualquier otro trabajo, y su conocedor es aquel que sabe usarla a propósito. La oratoria para los egipcios tenía además, un fin pragmático. El convencimiento de la gente para trabajar condiciones adversas, es por ello que Taotep señalaba que sin la oratoria no se obtienen riquezas. La escritura era otra área importante en la educación de élite. En el antiguo Egipto, existía una separación entre la oratoria y la escritura. La primera se enseñaba a los políticos, quienes tendrían un trato constante con la gente, por lo que el arte de hablar y convencer era esencial para sus actividades. Por su parte, la escritura era considerada una técnica material, una forma de registrar los actos oficiales, por lo que esta técnica requería un trabajo especializado que combinaba las habilidades intelectuales con las artesanales. La separación de la escritura con la oratoria, se debe en buena medida, a la dificultad de la escritura egipcia. A diferencia de la escritura moderna, que se compone por un alfabeto que representa en signos gráficos los sonidos de la palabra hablada, la escritura egipcia era jeroglífica. Los jeroglíficos, además de representar el habla en forma gráfica, también incluían imágenes que debían interpretarse. Se podría decir que un escritor egipcio, además de expresar sus ideas por escrito, tenía que ser un buen dibujante. Y no solo eso, la tarea que desempeñaba era particular ya que los textos eran considerados sagrados, estos rara vez salían del palacio, por lo que los escribas solían ser personajes cercanos al faraón. En ese sentido, además de ser el encargado de leer, interpretar y escribir en los papiros, también se encargaba de la instrucción de los hijos del faraón, una serie de tareas que en aquella época eran consideradas de gran prestigio y dignidad. La educación física también jugaba un papel importante en la educación de las élites egipcias. Se enseñaban actividades de diversa índole, como defensa personal, natación y ejercicios gimnásticos. Esto lo sabemos, gracias a los escritos del griego Diodoro Sículo, quien describe que a los egipcios que entrenaban físicamente no se les permitía tomar ningún alimento por la mañana antes de haber cubierto una carrera de 180 estadios, con esto iban creciendo, en cuanto al cuerpo, como buenos atletas y, en cuanto al espíritu, como hombres capaces de mandar, porque habían sido educados de la mejor manera y a través de las actividades más adecuadas. Por último, la educación militar, a diferencia de las otras áreas del conocimiento, no era exclusiva para las élites. La razón es hasta cierto punto obvia. La guerra implica el riesgo de morir, por lo que los hombres que se destinaban para las empresas más difíciles y riesgosas, eran gente del pueblo. En contraste, los generales y líderes militares solían pertenecer a una familia de origen noble. Se infiere que el primer espacio de la educación, es decir, las primeras escuelas, estarían dentro del propio palacio del faraón. En ese sentido, las primeras escuelas egipcias se encontraban en los palacios. Se puede hablar de una escuela cuando existe un espacio exclusivo para la educación, que además tiene un orden sistematizado e institucionalizado. Si bien, no existen papiros o piezas de cerámica sobre las escuelas, sí existen representaciones gráficas en otras culturas del Medio Oriente, en los que se aprecia al maestro en una estera con los alumnos a su alrededor. Por lo tanto, es muy probable que así fueran las escuelas egipcias. La escuela egipcia también servía de resguardo de los rollos de papiro, que eran el equivalente de los libros de la actualidad. El desarrollo de la escritura egipcia refleja la complejidad y refinamiento de su cultura, pues los conocimientos no solo se transmitían por medio de la transmisión oral como en las culturas arcaicas, sino que además, eran capaces de conservar el conocimiento en los rollos de papiro. La importancia de los rollos en la labor educativa se refleja en el papiro Escar, en el que se narra cómo el faraón invita a un sabio a su palacio, quien acepta la invitación con la siguiente petición: proporcióname una barca que me transporte a mí, a mis hijos y mis libros. El alto valor cultural a los libros era similar al que se le da en la actualidad a los textos escritos por grandes autores. Han convertido en sus herederos los libros y enseñanzas que nos han dejado. Hicieron del rollo de papiro un sacerdote.
De la paleta de escuela su hijo querido. Las enseñanzas son sus pirámides, el cálamo es su hijo, la tablilla de piedra su esposa. Del más grande al más chico todos se han procurado hijos, y su nombre ha perdurado por los libros que han escrito. Los temas tratados en los rollos de papiro reflejan la concepción del universo de los egipcios. Entre el año 1750 a.C. y 1100 a.C. Los egipcios elaboraron una onomástica, que es un libro similar a los diccionarios y a las enciclopedias. En este rollo, se aprecian todas las áreas del conocimiento que interesaban a los egipcios. Cielo, agua, tierra, oficios, profesiones, clases sociales, tribus, tipos de seres humanos, ciudades egipcias, tipos de edificios, tipos de tierra, terrenos agrícolas, cereales y otros productos, ganado, bebidas. Por último, existe otro espacio de la educación, que serían los hogares egipcios. Gracias a una serie de textos griegos, conocemos ciertos aspectos sobre la educación del pueblo egipcio, la cual se llevaba a cabo dentro de una dinámica familiar. El filósofo griego Platón señalaba: la multitud restante de los egipcios aprende desde la edad infantil de sus padres y parientes los oficios que ejercerá en su vida. Les enseñan a leer y escribir un poco, no a todos, sino a los que se dedican a un arte. Como puede verse, el padre enseñaba al hijo. Por ejemplo, si el padre era un campesino, enseñaba el oficio al hijo mediante la práctica. De tal suerte, podemos imaginarnos al hijo acompañando todos los días al padre, ayudando primero con tareas sencillas y conforme aprende el oficio, recibe responsabilidades mayores hasta llegar a la edad madura. En conclusión, la educación y las sociedades de las culturas de la antigüedad, como la egipcia, eran sociedades absolutamente jerarquizadas. En ese sentido no es extraño que la educación se reservara a las élites. En la cima de la pirámide social se encontraba el faraón y todos sus hombres de palacio, como los nobles y los sacerdotes. Solo estos hombres recibían el beneficio de la educación, que abarcaba una serie de normas de conducta y aspectos cívicos, la oratoria, la escritura y la educación física. Por supuesto, también debieron existir áreas especializadas, como la ingeniería y la astronomía, aunque estas, también, solo estaban reservadas para las élites. En cuanto al resto de los egipcios, sin contar a los esclavos quienes no eran considerados ciudadanos, y por lo regular, eran extranjeros, solo sabemos que su educación se limitaba al seno